Voy a presentar los indicadores más usados para evaluar el bienestar en el presacrificio en plantas de animales de producción. Estos son los resultados del grupo de investigación en ciencias veterinarias de la Universidad de Caldas. El presacrificio pues es una etapa que genera mucho estrés, pérdidas económicas y afecta de manera negativa el bienestar animal. Este incluye el manejo de los animales desde la granja, donde son preparados para ser transportados, el transporte y el manejo en las plantas de sacrificio. Yo voy a hablar especialmente de esta última fase. ¿Y por qué hablar de bienestar animal si estos van a morir? Es una de las preguntas que muchos se hacen. Y pues hay por aspectos éticos, porque se está fomentando en la actualidad la implementación de principios de bienestar animal para evitar el sufrimiento de los animales. También por exigencias sanitarias de la OIE y de entidades gubernamentales en el país y en muchos de los países del mundo. También porque el manejo inapropiado de los animales durante la estadía en la planta y el sacrificio afectan de manera negativa la calidad de la carne, porque todo ese estrés de esta etapa produce cambios metabólicos y fisiológicos que van a influir para que se presenten carnes DFD, corte oscuro, o carne pálida, suave y exudativa. Asimismo, la presencia de contusiones que van a afectar las características organolépticas de la carne. También es una etapa que genera pérdidas de peso vivo y de canal en el caso de que los animales sean sometidos a tiempos de ayuno prolongados o que no se les suministre alimento después de haber pasado 24 horas en las plantas de beneficio. Son sometidos a decomisos, especialmente por la presencia de hematomas o contusiones, mortalidad en algunas especies, especialmente la bovina, la postración y la muerte, lo cual pues va a afectar además los requerimientos comerciales y la decisión de compra de los consumidores. Vamos a dar solo un ejemplo de indicadores. Es muy importante que los indicadores usados para evaluar el bienestar animal en las plantas de sacrificio se basen en el conocimiento científico, nos permitan conocer la tendencia de la medición en el tiempo, ya que la idea es que estos indicadores se puedan aplicar por las personas que realizan o que tienen la responsabilidad del manejo de los animales en las plantas, o sea, no solamente de uso para la investigación, sino que deben permitir ser medibles bajo condiciones comerciales y deben ser muy relevantes como soporte para la toma de decisiones y suministrar pues información sobre los posibles problemas de bienestar animal y sus causas. Existen una gran cantidad de indicadores que se han clasificado de muchas formas, algunos como patológicos, conductuales, fisiológicos, físicos, y vamos a ver de pronto pues algunos que pueden ser útiles. Los indicadores fisiológicos tienen mucha utilidad, especialmente en investigación. Están relacionados con el estrés que el animal ha sufrido en diferentes etapas del proceso. Algunas son hormonas y otros son variables fisiológicas que nos indican deshidratación, daño muscular, afectación del metabolismo energético y otros. Pero pues estos tienen limitaciones, especialmente porque los animales necesitan ser contenidos y esto pues puede generar problemas de estrés. Existen marcadores bioquímicos como los índices de privación del alimento, indicadores de deshidratación y hemoconcentración, también índices para mirar el miedo, la excitación y la liberación de catecolaminas por parte de los animales, índices de esfuerzo físico, indicadores de ayuno, todos muy útiles, pero si conocemos esas condiciones basales y tenemos precauciones para su interpretación. Ventajas: ayudan a entender el costo biológico de la adaptación del presacrificio. Yo los uso siempre en todos los estudios de investigación que realizo.
Tienen desventajas que son invasivos, algunos requieren técnicas especializadas para su análisis. Los resultados no se obtienen de inmediato y por lo tanto, pues esto no facilitaría que fueran indicadores usados por las plantas de sacrificio de manera rutinaria. Y la interpretación debe ser cuidadosa porque pueden indicar estados prepatológicos de los bovinos. Los indicadores patológicos también han sido muy utilizados porque nosotros sabemos que el bienestar de los animales enfermos casi siempre es más pobre que el de los animales sanos. Entre ellos encontramos la presencia de cojeras, especialmente pues en el ganado lechero, la mastitis, la condición corporal que se usa en todas las especies, la presencia de diarreas o de enfermedades consultivas, en el caso especialmente de terneros o también de la presencia en vacas lecheras de estas lesiones que nos van a indicar que hay mal manejo en la granja, lo mismo que la presencia de las mastitis. Los indicadores patológicos también nos pueden ser muy útiles para evaluar el bienestar animal de los animales de descarte. En un estudio que nosotros realizamos encontramos que cerca del 35.8% de las hembras que se sacrificaron en el periodo de estudio eran hembras gestantes y la normatividad de la OIE y de la mayoría de los países indican que no se deben transportar animales que están en estado de gestación, especialmente en el último término de la gestación. Encontramos patologías en el 74.5%. Por supuesto, los animales de descarte pues se descartan por tener problemas de enfermedad, pero vimos que muchos de ellos mostraban que no hay un buen manejo de los animales en la granja y que no hay una buena evaluación de la aptitud para el transporte de los mismos, que es un aspecto que se debe mejorar. ¿Por qué son útiles usar estos indicadores en las plantas? Porque son indicativos de manejo previo, orientan las medidas a intervenir en los sistemas productivos, en especial cuando las plantas de sacrificio son los propietarios de los animales, y identifican problemas relacionados con el transporte, como estas escoriaciones, que están muy relacionadas con las malas condiciones del transporte, las frenadas y la falta de cubrir pues las estructuras de la carrocería del camión, por darles un ejemplo. Estos indicadores patológicos, dentro de esos están también la presencia de animales que colapsan durante el desembarque por un manejo rudo, por problemas genéticos, metabólicos, sanitarios o animales que vienen a altas densidades durante el transporte. Dentro de los indicadores que se evalúan en cerdos están las pérdidas por transporte, y estas pérdidas por transporte están representados en los cerdos muertos o en los cerdos que llegan no ambulatorios a la planta de sacrificio. ¿Qué es un cerdo no ambulatorio? Un cerdo no ambulatorio es aquel animal que no se puede movilizar por sus propios medios durante el desembarque, bien sea por estrés, un estrés fisiológico, o puede ser también porque presente lesiones osteomusculares o fracturas en su cuerpo. Entonces estos indicadores son muy potentes para evaluar el bienestar animal pobre o deficiente en el transporte, en el desembarque o en la estadía en la planta de sacrificio. Esos cerdos no ambulatorios, los fatigados, tienen unos signos muy específicos que nos ayudan a nosotros a establecer si deben ser sacrificados de emergencia o no. Entonces, de acuerdo a eso, los médicos veterinarios podemos orientar si se sacrifican o si los dejamos reposar durante unas 2 horas, y ellos pueden llegar a recuperarse y poder caminar por sus propios medios. Con los lesionados, el comportamiento pues debe ser diferente, ya que la normatividad sanitaria de todos los países indica que todos los animales deben ingresar por sus propios medios a la planta, es decir, que durante el desembarque ellos se deben movilizar.
Estos animales, por el dolor que pueden generar estas lesiones, pues deben ser sacrificados de emergencia y deben ser movilizados en vehículos apropiados hacia el área de sacrificio de emergencia para evitar más dolor. Las pérdidas por transporte, la mortalidad, pues es muy importante, lleva pérdida total del animal, genera costos de manejo y disposición final, ya que estos animales deben ser incinerados. Y la mortalidad, especialmente en aves y en cerdos, puede ser un indicador muy importante en algunas partes del mundo. Hay países europeos donde la mortalidad, por decir algo, de las aves no puede ser superior al 1% durante el transporte, porque inmediatamente en la planta de sacrificio se deben tomar medidas inmediatas para verificar qué ha pasado y lo mismo las tasas de mortalidad en cerdos. Estos animales son decomisados y pues se genera pérdidas para el productor. Los animales no ambulatorios también generan muchas pérdidas, pérdida del valor comercial hasta el 30% por los problemas de hematomas y decomisos, las contusiones y porque cambian las propiedades organolépticas y de calidad de la carne. Hay otros indicadores físicos como son las contusiones. Estas contusiones o hematomas se generan por mal manejo, por la infraestructura inadecuada, no solamente de los camiones, sino también de la planta, la presencia de animales con cuernos que son mezclados con otros que no lo tienen, con golpes del personal, con las malas prácticas de conducción del ganado, con el mal diseño y mantenimiento de la carrocería de los vehículos. Aquí coloco esta hembra porque las hembras son más propensas a sufrir contusiones, hematomas por el menor grosor de su piel. Y esta imagen está relacionada cuando no hay un buen acoplamiento entre el piso del camión y el piso del área de desembarque y quedan espacios superiores a 10 centímetros donde los bovinos pueden ingresar sus extremidades y pueden lesionarse. Lo mismo pasa con los cerdos. Las contusiones, conocidas como lesiones traumáticas con ruptura vascular y acumulación de suero y sangre en el tejido afectado, pues estas contusiones son muy valiosas como indicadores de bienestar. No se deben confundir, ¿no es cierto?, con la ruptura de capilares, es decir, con hemorragias equimóticas menores de 2 centímetros, o con algunas lesiones rojas que pueden, estas lesiones enrojecidas producidas por las cadenas que se le colocan a los animales en la extremidad donde van a ser izadas, y no se deben confundir con estas lesiones que les estoy mostrando, que es ruptura de capilares, porque en la extremidad donde se iza el animal, cuando es aturdido, tiene que soportar una gran cantidad de peso, pueden haber ruptura de esos capilares y se producen estas manchas que se conocen como fire spot y estas no se deben considerar como contusiones. Existen protocolos estandarizados que evalúan la localización topográfica, ya que la localización me puede dar una idea sobre el origen de las mismas. En porcinos, por darles un ejemplo, este es uno de los protocolos de los trabajos que hemos hecho. En cerdos las lesiones cutáneas porque en cerdo no se llaman hematomas, sino lesiones cutáneas que se encuentran a nivel de cabeza, están muy relacionadas con los encuentros antagónicos que tienen los animales. Entonces las mordeduras, ellos se muerden la cabeza, las orejas, y está muy relacionado especialmente cuando durante el transporte o durante la estadía en la planta, en los corrales, nosotros mezclamos animales de diferentes lotes o procedencia. Estas contusiones, de acuerdo a la forma, también se clasifican y nos pueden indicar cuál fue su origen. Estas en forma de coma en los cerdos están relacionadas con los encuentros antagónicos, las mordeduras de los animales, estas con golpes proferidos, lo mismo que estas por el personal, y estas en forma romboide, que están asociadas con la presión que pueden tener sobre los pisos en el cajón de aturdimiento. Con relación a la caracterización de los hematomas o contusiones en bovinos, estos también se clasifican según su forma en oval, lineal,
línea de tren, irregular y puntillar. Por lo general, las irregulares están relacionadas con el pisoteo que reciben los animales durante el transporte, bien sea por una alta densidad de carga en el camión o por la forma de conducir de los conductores con sus frenadas de manera inesperada que hace que estos se caigan y puedan ser pisoteados por los otros. Otro aspecto es el color, que está muy relacionado con el tiempo de ocurrencia de las lesiones. Cuando son de rojo brillante, así como esta que les estoy señalando, y son sangrantes, más o menos el tiempo de haber ocurrido está entre 15 minutos a 24 horas. Cuando son de color rojo oscuro, de 24 a 48, y como estas que son de coloración amarillenta, son de 3 días, es decir, que estas se generaron en finca y estas sí fueron durante el presacrificio. La severidad hace referencia al qué tantos tejidos se han afectado durante el hematoma. Cuando solamente se ha afectado el tejido subcutáneo, se dicen que son grado 1. Cuando se ha afectado el tejido muscular, decimos que es grado 2. Y grado 3 es cuando se han afectado tanto el conjuntivo, el muscular, inclusive el tejido óseo, y se han producido lesiones de este tipo y fracturas. Hay otros indicadores que son los indicadores de comportamiento. Esos indicadores de comportamiento o conductuales están relacionados con el manejo, con la infraestructura de las instalaciones, con prácticas abusivas que el personal puede realizar durante el manejo de los bovinos o de los porcinos o aves, los equipos mal diseñados y la falta de estandarización de las operaciones. Y evalúan muchos factores, entre ellos la efectividad del aturdimiento, la proporción de animales que resbalan, caen, vocalizan, y algo muy relevante que es la interacción hombre-animal. Estos indicadores conductuales son muy usados porque son medidas que están estandarizadas, evalúan de manera directa el bienestar animal durante el proceso, no son invasivos, la mayoría solamente requieren de la observación de las personas. Calificar y corregir los procesos también nos permiten estos indicadores y evalúan la eficiencia de las medidas de control implementadas en la planta. Uno de los aspectos más relevantes y tal vez más críticos en el bienestar animal en las plantas de sacrificio es la evaluación de la efectividad de la insensibilización o el aturdimiento. Estos han sido propuestos por la profesora Temple Grandin y se usa en plantas de sacrificio comercial y en plantas que han sido sometidas a auditorías por la USDA en Estados Unidos. Uno de los factores que hay que tener en cuenta cuando se va a evaluar el aturdimiento es el tipo de sujeción del cajón de aturdimiento, es decir, la existencia o no de un cajón de aturdimiento y el sistema de sujeción del mismo. Si ese sistema cuenta con un dispositivo para poder sostener la cabeza del animal como se ve en este caso, va a ser mucho más fácil si este tiene sujeción de cabeza y de cuerpo, por supuesto. Entonces va a ser mucho más fácil, los animales van a estar más tranquilos y el operario va a poder aplicar la pistola de aturdimiento en el lugar correcto. Este es un sistema de sujeción de solo cabeza, es decir, que el cuerpo queda sin ningún tipo de sujeción. Estos sistemas son mucho más deficientes porque el bovino, como queda suelto y queda suspendido su cuerpo en el cajón, el animal tiende a estar mucho más reactivo y nervioso y es mucho más complejo su manejo. O cajones de aturdimiento sin sujeción de cabeza ni cuerpo, aspecto que va a dificultar mucho el buen manejo de los animales y va a ser, como en este caso, totalmente imposible poderlos parar cuando ellos han resbalado al entrar al cajón, como en este caso. Muchos operarios lo que hacen es aplicar corriente eléctrica por medio de un tábano o picana eléctrica que por lo general está a 110 voltios y lo colocan en las partes más sensibles del animal, pero aquí
va a ser imposible que él se pare porque no cuenta con el espacio suficiente para hacerlo. Y ese es un aspecto que se debe reiterar mucho cuando observemos estos inconvenientes durante el manejo. Hay que evaluar también el tipo de equipos. Entonces ahí, esta es la pistola neumática de proyectil retenido de tipo no penetrante. Aquí lo que se va a producir es una contusión en el animal que va a impedir que haya una buena conectividad nerviosa en el animal, pero este sistema es reversible, perdón. Entonces, por tanto, hay que tener en cuenta el intervalo que haya entre el aturdimiento y el desangrado para evitar pues que los animales recobren la conciencia. Hay otras pistolas, que es la pistola neumática de proyectil retenido tipo penetrante. Este dispositivo lo que hace es producir una lesión a nivel de la masa encefálica del animal. Se dice que es irreversible, sin embargo, pues si no se aplica en el lugar correcto, los animales pueden recuperar la conciencia. Y esta, que es una pistola de proyectil retenido de tipo penetrante pero con fulminante, que es manual. Las anteriores, olvidé decirlos, eran neumáticas. Esta tiene un funcionamiento manual. Estas se usan mucho para el aturdimiento de bovinos o de porcinos cuando debe ser realizado de emergencia en corrales o en otras áreas pues donde los equipos neumáticos no puedan funcionar, pero requieren de un manejo apropiado. Hay unos indicadores para evaluar la efectividad del aturdimiento y entre esos están, dependiendo, pues hay unos niveles de puntuación, dependiendo el tipo de equipos que se utilicen. Y uno de los indicadores que más se utilizan es el porcentaje de animales aturdidos en el primer intento. Se considera excelente cuando entre el 99 y 100% de los animales colapsan de inmediato, o sea que caen tan pronto se aplica cualquiera de los sistemas. Es aceptable entre el 95 y 98% y es no aceptable cuando está por debajo del 94%. Y se considera que es un problema grave de bienestar si menos del 90% de los, en este caso los bovinos, no son bien aturdidos. Y deben estar ausentes estos signos, que es la respiración rítmica, la respuesta a la sensibilidad, el parpadeo de los ojos, el reflejo corneal o el movimiento ocular. La lengua debe estar flácida y extendida. En el caso que no se encuentre así, se considera como un retorno a la conciencia. Debe haber ausencia de vocalizaciones y el animal no debe intentar incorporarse, o sea, levantar la cabeza. En este momento, todas las especies están izadas y esto no se debe presentar. La presencia de uno o más signos de estos durante la sangría pues se considera inaceptable. Durante el desangrado deben estar ausentes, es decir que no se puede aceptar la observación de ninguno de estos signos. Entonces este es para mirar el reflejo ocular, para mirar si hay presencia de respiración rítmica, lo mismo que esto, que es colocar muchas veces en la mano frente a los hollares del animal para ver si hay respiración rítmica o no. También uno de los indicadores es la presencia de animales que caen o resbalan, esto bien sea durante el desembarque o descargue y la conducción por los corredores al cajón de aturdimiento. Es excelente si ningún animal resbala o cae. Se puede aceptar como aceptable cuando hay menos del 3% de resbalones, no aceptable el 1% de las caídas. Entonces esto se debe tener en cuenta. El uso del tábano o picana eléctrica solamente se aprueba cuando es localizado en bovinos especialmente. Se debe evitar su uso en porcinos. En bovinos solamente cuando se coloca por un segundo y en la parte que no sea dolorosa, en la base de la cola por un segundo. Y aquí están pues los niveles, los indicadores, lo mismo que las vocalizaciones.
se tiene en cuenta que deben ser inferiores al 5% cuando el cajón de aturdimiento cuenta con sujeción de cabeza. Este es un aspecto a tener en cuenta con la sujeción de la cabeza. Los bovinos no deben permanecer más de 5 segundos con el sujetador en la cabeza porque eso les genera a ellos mucho estrés y es importante pues que eso se sepa. El 3% si el equipo es sin sujeción de cabeza y no debe haber vocalización cuando el animal esté izado. Aquí para mostrarles, pues hemos hecho varios estudios sobre el aturdimiento de bovinos y porcinos, pero se ha visto que en muchas ocasiones se requiere más de un disparo y esto también pues me indica que el procedimiento fue mal aplicado. Es muy importante saber la localización también. Aquí hemos estado observando unos resultados en 2 plantas del país que sacrifican un gran volumen de animales, como el disparo correcto, mire que aquí fue el 58%, aquí solamente el 28%. Los bovinos que colapsaron en el primer momento también, aquí en una de estas plantas realmente fue bajo porque debe ser superior, debería ser el 100%. Y es muy importante tener en cuenta estos aspectos que es el intervalo entre el aturdimiento o insensibilización y el desangrado. Vemos que fue una baja proporción de animales, solamente el 1% en una de las plantas y el 4.8%. El aturdimiento es una de las etapas que se realizan con más deficiencias a nivel nacional y en muchos de los países también esta situación se describe. Y por darles un ejemplo, el intervalo entre el aturdimiento y el desangrado, cuando los animales son aturdidos con pistolas penetrantes, pistolas neumáticas penetrantes, ese intervalo debe ser inferior a 60 segundos. Sin embargo, en estas 2 plantas vemos que solamente el 4.8 y 1% fueron desangrados en ese tiempo. Es decir que en este caso el 99% de los animales fue mal aturdido y en este el 95.2%, lo que indica que está por debajo de los criterios que se consideran como aceptables y que una alta proporción de animales pues recobró la conciencia y la respiración rítmica pues es uno de los indicadores que más se pueden observar cuando esta etapa es deficiente. También se ha observado una excesiva presión y permanencia de los animales en el sujetador de cabezas, que ya les indiqué que debería ser máximo 5 segundos, solamente el tiempo que el animal requiera para que se le aplique el aturdido. También aquí se observa, los animales están sujetados de manera incorrecta y aquí básicamente por el diseño de este cajón, que es uno de los problemas grandes que tienen la mayoría de las plantas, que compran cajones que no están adaptados para el tipo de ganado que sacrificamos en algunos países latinoamericanos, en donde muchos de los animales son razas equinas o si son Bos tauros son animales más pequeños que los que se sacrifican en Europa o en Estados Unidos. Este es otro problema de la mala sujeción, otro ejemplo. De otra parte es importantísima la localización, es uno de los indicadores que se evalúa. Recordar que la zona de disparo con la pistola de proyectil retenido de tipo penetrante se debe hacer en la intersección de estas 2 líneas imaginarias que se trazan desde la base de uno de los ojos del animal hacia la base de las astas contrarios, y en esa línea de intersección ahí es donde se debe aplicar. Y la zona de disparo con pistola de proyectil retenido de tipo no penetrante en bovinos se debe hacer con una localización 2 centímetros por encima del punto anterior, porque aquí es donde el hueso es mucho más delgado y puede haber mayor contacto del equipo con la masa encefálica. Se ha observado presión excesiva. Los equipos que no tienen sujeción de cabeza ni de cuerpo, los cajones de aturdimiento, es muy frecuente que se use
que el operario utilice el tábano para restringir el movimiento de los bovinos y de esta forma poder ubicar de una mejor forma la ubicación de la pistola. Sin embargo, se usa mucho esta localización en la articulación ortooccipital, que solamente produce parálisis del animal. Las personas ven que el animal cae, pero ahí el animal está consciente. Entonces, lo que se necesita con el aturdimiento es asegurar la inconsciencia y la insensibilización de los animales. Y esto va a requerir el uso de un mayor número de intentos. Otros problemas es el uso de la pistola de la puerta de entrada, que es de guillotina, la puerta de entrada del cajón de aturdimiento, la cual es usada con frecuencia para golpear a los animales y produce pues lesiones, hematomas en una de las masas musculares más importantes que tiene el animal, que es el lomo. También en muchas plantas hay ausencia de esta rampa que recibe el animal cuando es aturdido, y estos salen disparados y se golpean contra los pisos y estructuras de las edificaciones, y recordemos que en este momento los animales están vivos. Se ha encontrado que hay fallas en los intervalos entre el aturdimiento y el desangrado. Esto se observa especialmente pues, en bovinos y porcinos, y hemos visto que hay una falta de coordinación entre la persona que aturde el animal y el que lo va a desangrar. Muchas veces se hace un aturdimiento prematuro de los animales y se van amontonando porque la gente tiene la creencia que de esa forma va a agilizar el proceso, pero vamos a encontrar una gran cantidad de animales que recuperan la conciencia. También la falta de capacitación del personal, el cansancio. Estas actividades generan mucho cansancio y ellos no tienen pues momentos para descansar o para que haya un segundo manejador que haga esta operación cuando el sacrificio pues requiere, cuando el sacrificio es de un volumen grande. Hay algunas plantas en el país, en Colombia, hablando de Colombia, que sacrifican 1.300 animales diarios. Y el personal está sometido a jornadas laborales extensas, lo cual hace que pues esta etapa muchas veces se realice de una manera poco cuidadosa. También hay falta de calibración de equipos, el mantenimiento de los mismos y el uso de indicadores en las plantas. No se utilizan indicadores de manera rutinaria para evaluar esta etapa. Otro aspecto a tener en cuenta es el efecto que tiene el bienestar animal en la calidad de la carne, y este es uno de los indicadores que se pueden usar. Se utilizan mucho en los estudios que realizamos de investigación, algunos grupos, pero también debería ser de rutina la medición, así fuera a nivel comercial, del pH, porque el pH no solamente es un indicador de bienestar animal, sino que es un indicador de calidad, y en los países que son exportadores, pues es un requisito fundamental para poder exportar carne. En esta foto estoy mostrando un equipo que mide el color de la carne, pero estos equipos sí se utilizan más cuando se hacen estudios de investigación. Sin embargo, plantas tecnificadas lo pueden tener, pero pues requeriría mayor mano de obra y se requiere pues un manejo también especial, y por eso pues el pH y la temperatura podrían ser uno de los indicadores que se utilizaran a nivel comercial. Varios estudios que hemos hecho en Colombia para identificar factores de riesgo para la presencia de carnes con pH mayor a 5.8, que se llama corte oscuro en ganado cebú. Hemos encontrado que hay diferencias en las plantas, y estas diferencias tienen que ver especialmente por la capacitación y el entrenamiento del personal. Eso en varios estudios, no solamente en Colombia, sino en el mundo, se ha demostrado que un entrenamiento efectivo, pero un entrenamiento basado no en conceptos teóricos, sino prácticos,
y que sean permanentemente reforzados con nuevas capacitaciones y donde haya un compromiso de los propietarios de esas plantas de evaluar y de incentivar al personal para que evalúe de manera correcta o realice de manera correcta el manejo de los animales. Esto va a ser mucho más efectivo. También los tiempos de transporte, a mayor tiempo de transporte, mayor estrés y manejos pues más inapropiados del animal, y eso puede aumentar hasta 7 veces más la probabilidad de que los animales con tiempos de transporte entre 12.1 y 15 horas tengan una menor calidad de su carne comparado con los que son transportados por un tiempo inferior. La densidad de carga en el camión también, tanto las bajas densidades como las altas. Las bajas densidades van a llevar a que los animales se puedan caer durante el viaje y las altas a que haya mayores encuentros antagónicos y mayores posibilidades de agresiones y de golpes entre ellos. Y el aturdimiento, cuando es no efectivo, también hace que la calidad de la carne desmejore. Entonces, todos estos aspectos hay que evaluarlos con cuidado. También es importante hablar de la interacción hombre-animal. Esta interacción es el grado de contacto o evasión entre un animal y el hombre. Está muy basado en las relaciones pasadas que haya tenido los bovinos y porcinos y pueden influenciar pues las respuestas que ellos tengan en el futuro. Y la actitud de los manejadores tal vez es el factor más determinante para establecer la calidad de la interacción humano-animal, porque somos nosotros los que enviamos unas actitudes calmadas o agresivas a los animales y ellos van a responder a este proceso. Entonces estos indicadores son muy útiles, los hemos medido en bovinos y porcinos. Yo me estoy dedicando más a bovinos porque pues el tiempo de la charla es insuficiente para que pueda abordar todos los trabajos que hemos hecho en porcinos. ¿Cuál es la utilidad de evaluar la interacción humano-animal en el presacrificio? La evaluación de la interacción humano-animal es un indicador de bienestar animal muy útil. Cuando yo identifico esos factores de riesgo y esas malas prácticas en esta interacción, yo puedo disminuir los riesgos de lesiones tanto de los animales como de los manejadores. Puedo identificar riesgos laborales, identificar inclusive inconvenientes en la infraestructura, problemas de la infraestructura en el diseño, y voy a favorecer la implementación de mejores prácticas de manejo. Va a orientar mucho los programas de entrenamiento y capacitación, porque los programas de entrenamiento y capacitación deben ser orientados. Mi sugerencia es que casi que sería por planta, o si lo voy a hacer en forma general, debo tratar de identificar los problemas que sean comunes a todos, pero debe ser muy aplicado a cada condición. Me va a permitir además la evaluación de la interacción humano-animal, hacer una selección del personal apropiada que voy a contratar, ya que en la mayoría de las plantas de sacrificio en el mundo, las personas que son responsables del manejo de los animales por lo general son de baja escolaridad y en la escala salarial son los que menos incentivos reciben. Entonces esto hace también que la calidad de la interacción sea menor. Y esto nos va a permitir reducir las pérdidas económicas, ya que en esta interacción, si es negativa, pues van a haber mayores contusiones, van a haber más animales caídos, en el caso de los cerdos, animales mucho más estresados y que vamos a tener que tener unos manejos adicionales y vamos a tener pérdidas en la calidad y la cantidad de la carne. En la interacción humano-animal, la calidad de la interacción se evalúa mirando cuáles son las interacciones que usan los humanos y cuál es la respuesta de los bovinos, porcinos a estas interacciones. Se evalúan interacciones visuales, como ondear objetos, como bolsas, telas por detrás del animal, o ondear objetos frente al mismo. Las auditivas, como hablar, gritar, usar sonidos artificiales.
Estos sonidos artificiales hacen referencia al uso de elementos para golpear las estructuras metálicas de las instalaciones, de los corrales, y también el uso de silbidos. Y tocar están unas positivas como acariciar o colocar la mano con firmeza en los cerdos, en los bovinos, lo mismo, pero también pues es golpear, es punzar. Punzar corresponde a coger con una estructura como un palo y hacer presión con el mismo en la piel de los animales, empujarlos, mojar las partes sensibles del animal, la cara o el recto, pero con una intensidad alta de fluido de agua, y mojar el cuerpo de los animales también, pero con el fin de aplicar tábano eléctrico en en esas partes de la piel más mojadas. En la interacción también se mira mucho lo que es la torsión de cola, que es muy usual en algunos países latinoamericanos. Entonces, lo que es el torcido de colas, y en el caso de bovinos y porcinos, alar las orejas y la cola, que es muy frecuente. Y lo mismo se puede utilizar pues la presión ejercida y las vocalizaciones que estos hagan como respuesta. Con relación a la evaluación de la interacción humano-animal, se han realizado estudios para comparar qué tan estresantes son el desembarque y la conducción de los animales desde los corrales hacia el área de aturdimiento en las plantas de sacrificio, y se ha encontrado cómo la conducción es un evento, vemos aquí las interacciones, un evento mucho más estresante para los animales, donde se puede utilizar con mayor frecuencia el tábano eléctrico, los golpes, debido a que durante la conducción, pues los animales hay mucho ruido hecho por los equipos que se usan en el aturdimiento. Ellos tienen que caminar muchas veces por corredores que están mal diseñados, y eso hace pues que esta etapa sea mucho más compleja de realizar que el desembarque. Hemos evaluado también la interacción-respuesta, es decir, las respuestas al miedo son específicas para cada estímulo, y por eso entonces evaluamos la interacción que usan las personas con la respuesta de los bovinos, en este caso. Lo hemos hecho también en porcinos, pero pues por el tiempo no puedo presentar los resultados, y quiero comentarles cómo los bovinos, ante el hecho de que los griten, muchos no reaccionan, y esto puede estar relacionado con una habituación que tienen los animales, ya que en algunos países en donde se maneja el ganado de manera extensiva, los vaqueros utilizan mucho la voz para poderlos movilizar. Lo mismo pasó con hablar, y encontramos que el uso de la picana eléctrica usada en la cara, que es una zona muy sensible, genera tantas reacciones como los sonidos artificiales. Los sonidos artificiales generan una respuesta siempre reactiva de los animales. Esto me está indicando que es algo demasiado estresante para ellos, y que esta práctica, que es tan común en muchas plantas, se debe ir eliminando porque genera muchos problemas para la conducción de los bovinos, y fuera de eso los hace más reactivos, aumenta los riesgos de accidentes laborales que pueden afectar, y pues disminuye la eficiencia del trabajo en el manejador, quien a su vez va a requerir el uso de mayores interacciones negativas para poder cumplir pues con las obligaciones que tiene. También se ha evaluado la actitud de los manejadores, y esa actitud de los manejadores la hemos evaluado teniendo en cuenta 3 aspectos de la actitud en las personas, que es el componente afectivo, que es la reacción que una persona puede tener frente al sufrimiento; el cognitivo, que se basa en las experiencias, creencias y conocimientos que esta persona tenga; y el conductual es algo inherente a la personalidad y tiene que ver con la tendencia positiva o negativa de actuar bien frente a sus congéneres o frente a otras personas,
o frente a los animales. Y en esta parte nosotros se hizo un trabajo muy interesante donde pudimos ver que tanto el uso del tábano eléctrico como golpear, hubo una correlación muy alta con el componente cognitivo de las personas, este componente cognitivo, el cual puede ser modificado con nuevas capacitaciones, con el uso de incentivos y demás, pero una parte también de esos manejadores que estos comportamientos de uso de tábano excesivo estaba involucrado con el componente emocional de la actitud, el cual es difícil de cambiar. ¿Por qué? Porque va muy inherente a la personalidad. Hay personas que tienen la tendencia a ser más agresivas y esto va a ser muy difícil de intervenir, por lo cual es muy importante que las empresas hagan un buen proceso de selección del personal que va a tener a cargo el manejo directo de los animales. Con estos, algunos de los indicadores que vimos, porque son muchísimos más, pues ahí pueden ver que hay una amplia variedad y la aplicación depende de los objetivos y del presupuesto. Se usan varios indicadores de manera simultánea, no se puede usar uno solo porque uno solo no puede dar como una idea general de las prácticas de bienestar animal en las plantas de sacrificio. Es muy importante que se haga esa auditoría con estos indicadores para que se haga una toma de decisiones y que las empresas puedan saber si sus animales están siendo bien manejados o no. Nosotros los profesionales de la medicina veterinaria, la zootecnia y los MBZ tenemos la necesidad de prepararnos porque falta mucho personal idóneo que trabaje en estos aspectos con conocimientos. También los indicadores conductuales dejan evidencia del manejo, de los problemas de los equipos, de las operaciones y de la infraestructura que deben mejorar las plantas, por lo tanto, pues deben ser implementados. Son importantes porque permiten hacer un seguimiento, es una herramienta para la toma de decisiones y orienta los programas de inducción y capacitación del personal y el entrenamiento de los mismos. Aquí uno de los ejemplos pues de los trabajos que nosotros hemos hecho en las plantas donde hemos investigado y trabajado estos factores. También los principales problemas del presacrificio están muy relacionados con la infraestructura que no tiene un diseño de acuerdo al comportamiento natural de los animales. Falta mucha sensibilidad de todas las personas involucradas en el manejo. No se aplican indicadores por autoridades y el personal administrativo de las plantas. Y la aplicabilidad de algunos preceptos que tiene la normatividad es un poco ambigua, la legislación, entonces se requiere trabajar más en indicadores que realmente sean cumplibles desde el punto de vista comercial. Y pues los invito a todos a que se preocupen por este eslabón de la cadena, que es muy importante y en donde muy pocas personas estamos dedicadas a trabajar, porque se requiere un cambio grande en las plantas de sacrificio a nivel mundial. Muchas gracias.